En una segunda pregunta, el pasado martes se publicó un decreto donde se le condonan los derechos de utilidad compartida a Pemex. Mi pregunta sería, ¿no habrá algún problema para el presupuesto? Porque sí es mucho dinero. O sea, he estado viendo que solo en el 2022 el Pemex es bueno, hasta ahorita, es el principal contribuyente. No hay empresa en México que contribuya más al fisco que Pemex. Pemex paga de impuestos 5.5 más que 5 veces más que América Móvil, FEMSA y Walmart juntos, de los tres. Esto con la investigación del 2022 y en lo que se refiere a Alfa, Grupo Bimbo y Cemex, paga 4.1 más que. Entonces es esta utilidad compartida. Pemex, del total fiscal en el 2022 fue el 17.6% del total de los impuestos recabados por el fisco. Y entonces, pues, mi pregunta son los 3 meses últimos del 2023 y el pasado mes de enero, que se condonaría a Pemex, pero ¿de dónde serían? Están hablando de 80,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, es que estamos ayudando a Pemex. Miren, por decreto, por ley, los derechos de Pemex los hemos reducido para apoyar a Pemex considerablemente. Antes Hacienda le quitaba casi todos los ingresos a Pemex. Y ahora estamos fortaleciendo a Pemex. Del 65% que tenía que pagar de derechos, ya este año, por ley, solo va a pagar 30% de derechos, porque nos importa mucho el que se fortalezca Pemex. Yo creo que ya rescatamos a Pemex y ya rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad, y son dos empresas importantísimas. ¿Por qué nosotros podemos controlar inflación? Porque se tiene a Pemex como empresa pública y porque ya cada vez compramos menos gasolina en el extranjero. Se produce la gasolina en México. A finales de este año ya vamos a estar casi siendo autosuficientes, produciendo las gasolinas en México. Y esto significa inversión a Pemex. Habían dejado sin inversión a Pemex y lo que hacían era que le autorizaban a Pemex contratar deuda. En el tiempo que llevamos nosotros, Pemex no ha contratado deuda, o lo que ha contratado de deuda es menor, para decirlo de otra manera y en forma más clara. Pemex tiene una menor deuda ahora que cuando entramos, debe menos, se redujo la deuda de Pemex y nosotros preferimos
transferirle fondos, porque al final de cuentas Pemex es de la nación. Si Pemex maneja su deuda de manera independiente, tiene que pagar más intereses que los que paga la Secretaría de Hacienda en lo que se conoce como deuda soberana. Por la calificación. Por la calificación. Entonces, preferimos nosotros transferirle recursos a Pemex, que Pemex contrate deuda a tasas altas. Pero además nos ha ido bien en la recaudación, precisamente como no se permite la corrupción. Miren, a ver si está el reporte de ayer de la recaudación, lo que llevamos en el año de ingresos. Podemos poner también lo que se ha fortalecido la hacienda pública en el tiempo que llevamos, por no permitir la corrupción, por no permitir la condonación de impuestos a las grandes corporaciones. Hemos recaudado en términos nominales 1.500.000 millones más desde que llegamos a la fecha. Entonces, tenemos finanzas públicas sanas y por eso es este acuerdo de apoyo a Pemex. Además, se están adquiriendo activos. Imagínense, las 6 refinerías están recibiendo en promedio como 10,000 millones al año. Hemos invertido como 50, 60,000 millones en las 6 refinerías. Se compró una refinería, la de Deer Park. Se financió otra, la de Dos Bocas. Nada más la de Dos Bocas significó una inversión, no deuda, inversión presupuestal de 200,000 millones. Son activos de Pemex, nuevos activos. Y de 1.700.000 barriles diarios a 1.900.000, 200,000 barriles diarios más. Y tenemos reservas probadas de petróleo. Pemex está muy bien y por eso estamos ayudando a Pemex. Se nos habían quedado pendientes pagos a proveedores. Se había demorado el pago a proveedores. Entonces, por eso se tomó la decisión de ayudar a Pemex, de apoyar a Pemex, como lo estamos haciendo con la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad ahora está muy barato el gas que se necesita para las plantas de producción de energía. Pero cuando aumenta el precio del gas, el combustóleo que se le vende a la Comisión Federal de Electricidad, que Pemex le vende a la Comisión Federal de Electricidad, lo vende a $1 el barril. Nada, porque son empresas públicas. Por eso tenemos que defenderlas, tanto a Pemex como a la Comisión Federal. ¿Por qué no hay aumentos en el precio de las gasolinas? ¿Por qué no hay gasolinazos? ¿Por qué no hay aumento en el precio de la energía eléctrica? Porque son empresas públicas.
Pero esta es la deuda en general. Esta es la deuda pública, nacional. Yo lo que quiero es, sí, la de Pemex. No, y quiero el reporte de ayer de los ingresos. Este es muy importante también. Esta es la deuda pública. México, a pesar de la pandemia, y eso lo pueden revisar, es de los países que menos se endeudó con la pandemia. Casi todos los países se endeudaron, nosotros no. Este aumento tiene que ver con la pandemia de la deuda. Esto es con relación al Producto Interno Bruto. Llegamos a 50.2, pero fue porque se nos cayó, ¿sí?, la economía, 12 puntos, y por eso este aumento. Pero llegamos aquí y empezamos a bajar, porque no contratamos deuda adicional. Y este dato incluso está previsto para finales de este año, porque en enero es que hay alegría. Que hay alegría, es que hay alegría. En enero logramos reducir la deuda a 43 puntos. Así como la recibimos, aquí la recibimos, 43, en enero la teníamos en 43. Esta es una proyección para finales del 24. O sea, en deuda en general. Esto no pasa ni en Estados Unidos, con todo respeto. Pero van a ver qué está sucediendo. Esta es la deuda de Pemex. Aquí estaba. $129,000 millones. Así es, ¿verdad? A 106. 22.5 mil millones de dólares menos la deuda de Pemex. Entonces, no queremos que esto aumente. Pero ¿por qué podemos apoyarle? Y en efecto, es un ingreso que tiene que entregar Pemex por su pago de derecho a Hacienda, que era del 65% cuando entramos y ahora es el 30%. Pero además les condonamos a veces, no es la palabra adecuada, pero se les reduce su pago de derecho para fortalecer a Pemex, porque miren cómo andamos en recaudación. A ver si todavía no les mandan. A ver, por favor. No es para presumir, pero es para que se vea que nuestra economía está muy fuerte. Es de las economías más fuertes del mundo. Nuestro peso es el que más se ha fortalecido en el mundo. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Y esto es, miren,
Esto es del día 20 de ayer. Yo veo diariamente algunos datos y este es un dato que veo todos los días, porque es la caja. ¿Sí? Esto es el dinero del pueblo. Bueno, total de ingresos. De enero a febrero del año pasado habían ingresado 750,000 millones. Del 1 de enero al 20 de febrero, que son 50 días, ¿no? 750,425 millones de pesos. Del 1 de enero al 20 de febrero de este año, 833,875 millones. Hemos incrementado en términos nominales en 83,450 millones el ingreso este año. En términos reales, descontando inflación, es 5,9% de incremento. Entonces, podemos hacerlo y no se contrata deuda y no se pagan intereses. Además, aunque las tasas ahora están altas, lo que se contrata de parte del gobierno de deuda está a la mitad, la tasa, al 5%, cuando la tasa oficial está alrededor del 10-12%, porque inversionistas, banqueros, tienen mucha confianza en el manejo de las finanzas del gobierno de México, que es el dinero del pueblo de México. Ese es lo que está pasando. Sí, por desgracia, las calificadoras, creo que fue Moody's, le bajó otra vez Sí. la dejó y diciendo que porque se ha extendido mucha la refinación y que no está haciendo negocio. Porque ellos quisieran otra cosa, o sea, ellos todavía están defendiendo el modelo neoliberal. Ellos quisieran por intereses de que nosotros siguiéramos vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas. Es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Entonces ya eso ya no. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es darle valor agregado a nuestra materia prima. En vez de vender el petróleo crudo, pues lo estamos refinando exactamente, se le da valor agregado a la materia prima, se da trabajo en México y tenemos mercado interno. Ya el 75% de los ingresos de Pemex ya provienen del mercado interno, no de la venta de petróleo crudo al extranjero. Entonces, esa reconversión, que es buena para el país, pues no les gusta a quienes por décadas manejaron la política de que México tenía que ser exportador de materia prima, exportador de petróleo y comprar las gasolinas. Les ofrecemos disculpa porque ya no pensamos igual. Nada más imagínense
lo que significa ser independientes, que no compremos las gasolinas. O, lo digo de otra manera, si decidieran no vendernos gasolinas, ¿cuánto tiempo dura el gobierno? Un mes. Nosotros necesitamos la independencia política y la independencia económica, ser autosuficientes en alimentos y en energéticos. No quiere decir de cerrarnos, no, tenemos una integración como nunca con América del Norte, somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Sin embargo, tenemos que cuidarnos porque se desata una crisis petrolera, se va el precio del petróleo a las nubes. ¿Qué? ¿Vamos a subir nosotros el precio de la gasolina? No. Si nosotros producimos las gasolinas, nosotros podemos decidir cómo lo hacemos, cuánto puede aumentar la gasolina. Y nosotros hicimos el compromiso y hemos cumplido que la gasolina no iba a subir mientras se gobierne, nunca por encima de la inflación. Y no ha subido, ha bajado en términos reales. El precio de las gasolinas, el precio del diésel. Entonces, esa política va a continuar. Ya sabemos que a las calificadoras y a los financieros internacionales posiblemente al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, no le guste nuestra política, ¿no? Pero también, afortunadamente, no hay una crisis, no dependemos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo empezaron a controlarnos? Al grado de que nos impusieron sus agendas. México durante 3, 4 décadas no tuvo una agenda propia, no había política económica elaborada de acuerdo a nuestras necesidades, nos las imponían. El Fondo Monetario Internacional empezó con las llamadas cartas de intención y nos decían qué teníamos que hacer, al grado que nos impusieron la agenda de las llamadas reformas estructurales, reforma energética, reforma fiscal, reforma a la seguridad social, que nos arruinaron. No estaba en la agenda en los 30 años que dominaron con la política económica neoliberal el combate a la corrupción. No estaba. Y era el principal problema de México. No estaba en la agenda mejorar los salarios. Al contrario, la reforma laboral era para deteriorar el poder adquisitivo del salario. No estaba en la agenda combatir la pobreza. Eso no estaba. Ahora el plan de desarrollo lo hicimos nosotros. Y es un plan de desarrollo como el que se hizo
en la época de la campaña del general Cárdenas, como el plan sexenal y como el que hicieron los hermanos Flores Magón, el plan liberal de 1906. Desconcertó mucho a los tecnócratas, porque querían, los que habían quedado en Hacienda, que presentáramos al Congreso un plan de desarrollo igual, como si lo hubiese hecho Aspe o Gil Díaz o Cárcens. No, esto es distinto. Me acuerdo que hubo una persona, un técnico que me dijo, es que cómo vamos a poner en el plan que vamos a enviar al Congreso que el principal problema de México es la corrupción. ¿Y por qué no? Porque en sus planes eso no existía. Es que esto no es legal. ¿Cómo no va a ser legal? Es que Hacienda no puede mandar esto. Ah, no te preocupes, que no lo va a mandar Hacienda, lo voy a mandar yo. Y pero es otra política. Entonces, poco a poco han ido entendiendo. Yo agradezco mucho al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que han sido respetuosos, pero pues ya no nos imponen nada, porque cuando los gobiernos se dejaron imponer la agenda y la política económica neoliberal, le fue muy mal al pueblo de México, muy mal. Entonces nosotros somos independientes, libres, soberanos, y ahí están los resultados. Está funcionando bien la economía, hay empleo, están mejorando los salarios, hay control de la inflación, está llegando la inversión extranjera, en fin, vamos bien.